Y desde acá mando saludos a todos aquellos amigos que tenemos en Catamarca, La Rioja, que hoy justamente les comuniqué que íbamos a tener audición, David. Así que hay que hablar bien. Así es, y vamos a darte los números de contacto que puedes estar allí mandándonos alguna necesidad para estar intercediendo en oración delante de Dios, o puedes estar mandándonos un saludo, o simplemente haciéndonos saber desde dónde nos escuchas, opinando sobre el tema de hoy, pero eso sí, durante el programa es muy difícil atender esos mensajes, va a ser después del programa. Los teléfonos son 093 39 24 69, 098 59 56 13 y 092 98 58 36. También por WhatsApp. Buenazo, como decimos aquí en Uruguay. Y querido amigo, estamos pensando, como dice el nombre de nuestro programa, Tiempo para Pensar. Estamos pensando al observar la cantidad de señales que está dando nuestra sociedad con cambios repentinos. Se están produciendo señales en las modas, se están produciendo señales en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y bueno, hasta las aves están dando señales de algo que está cambiando. Las aves son a veces más sabias que nosotros, porque ellas cuando ven un peligro emigran y se van a otro lugar. Y qué falta de sabiduría la nuestra. Muchas veces estamos cambiando en el mismo lugar donde nos está haciendo daño. Estamos cambiando tratando de mejorar, tratando de alivianar el sufrimiento. Pero no se trata de cambiar así, de esa manera, sino cambiar el rumbo de nuestra fe. No se trata de cambiar tampoco del lugar para mejorar. No se trata de cambiarnos de casa, ni cambiarnos de iglesia, ni cambiarnos de Biblia. ¿No es cierto? Las distintas versiones de la palabra de Dios son muchísimas, pero por más que yo cambie mi Biblia y consiga una más moderna, siempre me va a decir lo mismo. Siempre el mensaje de Dios va a llegar a mi corazón como un flechazo y me va a hablar la verdad, porque Dios no miente, su palabra es verdad. Y querido oyente, estamos llegando al final de otro año y nos llama la atención cómo se está enrareciendo el clima social del mundo. Nos preguntamos a qué obedece la conducta desordenada del adolescente, por ejemplo, el joven, el adulto mayor y el anciano. Todo está cambiando. No se conserva como en el pasado ciertas cosas buenas, ciertos valores. Pareciera que queremos encontrar un alivio de todo nuestro sufrimiento cambiando los valores. Y yo veo que no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, no es así. Si solo nos detenemos a observar lo estrafalario de las modas en el corte del cabello en la juventud. Usted fíjese, uno anda por la calle y mira la distinta variedad de cortes de cabello, figuras, trenzas y cosas raras que están pasando en la moda del vestir, en la moda del vivir. Estimado oyente, en ello ya encontramos que algún rumbo se ha perdido. Cuando la gente pierde el rumbo, llega un momento en que no le interesa cómo vive, no le interesa con quién anda, no le interesa dónde pasa la noche,
Tampoco le interesa qué cree, qué come, qué bebe. Y mucho menos le interesa tener fe en Dios. Esto es grave, querido amigo. Si esta sociedad volviera a la palabra de Dios, si volviese a Dios, estoy seguro que encontraría escritos que no tienen desperdicio. Estimado oyente, todas las desviaciones morales del tiempo presente están escritas desde el pasado, pero para que las conozcamos y no tengamos que sufrir las consecuencias de perder el rumbo. Usted haga de cuenta que pierde el rumbo en alta mar. ¿Qué es lo primero que busca? Un faro, algo que le indique un lugar seguro a donde dirigirse. Cuando la sociedad antigua sintió perder el rumbo, surgieron muchos siervos de Dios que al predicar con fidelidad la palabra, mostraron el rumbo. Todos se dirigieron hacia una sola dirección, los que querían obedecer a Dios. Y esa dirección, en la mitad de nuestra historia, fue la cruz que en un momento de la historia se iba a levantar, donde sería crucificado nuestro buen Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso hoy hemos traído una lectura con nuestro hermano David, y está Andrés también, Efesios 2, 1 al 10, donde vamos a leer, y yo quiero invitarlo a que usted siga con nosotros esta meditación en Tiempo para Pensar. Leemos entonces en el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del verso 1 al 10. Salvos por gracia es el título. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sí, David, juntos vamos a desglosar esto, pero vamos a tener en cuenta dos palabras, o dos expresiones. Acá menciona el apóstol San Pablo que aun estando con vida en este mundo, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué querrá decir todo esto, David? Es fascinante la palabra de Dios y nos revela la condición misma del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo dice que es el hombre cuando no tiene a Cristo en el corazón? Dice que es llevado por el viento, según el orden del príncipe de la potestad del aire, dice acá que sin nombrarlo es Satanás. Dice que busca su deleite, busca sus sentimientos, sus pensamientos, y está perdido. Ese es el hombre sin Cristo, el hombre que no ha conocido aún a su Salvador. Pero Pablo se muestra a sí mismo y a los hermanos en Cristo que estaba escribiéndoles la carta, que ellos ya no están en ese lugar de perdición. Ellos están en otro lugar. Es un lugar espiritual, no es un lugar físico,
Dice, antes estábamos como estos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es una realidad espiritual que es maravillosa a los ojos del que ya conoce a Cristo. Pero al que no lo conoce, le rechinan los dientes. No la quiere creer, no quiere aceptar que esa sea la realidad de la humanidad. Tenemos una humanidad que está, el 90% de ella, perdida en sus delitos y pecados. Y eso es lo que hablaba Enrique al comenzar el programa. Esa falta de compromiso, esa falta de afecto, esa falta de parámetro, esos valores que se han perdido, esa liviandad con que se toma todo en la vida, es realmente algo que llama la atención. Los sociólogos estudian por qué los cambios bruscos en las sociedades, por qué de repente un gobierno es derrocado por un malestar, por una protesta, por qué hay tanta confusión en el mundo. Inclusive cuando escuchamos los informativos vemos que hay dos realidades, la que nos muestran los informativos y la que nos muestran a veces las redes sociales. ¿Y cuál creemos? No sabemos cuál creer. Hay una inclinación tremenda, David y estimada audiencia. Cristo vino del cielo para llevar los pecados de muchos, dice la Biblia. El hombre y la mujer solo necesitan reconocerle como único y suficiente Salvador personal, reconocer a Cristo. Por eso esta tarde consideraremos con mis hermanos aquí sobre la palabra del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31. Acompáñenos, por favor. Leemos entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y bueno, este relato que nos muestra la palabra de Dios, nos muestra que hay, más allá de la veracidad del relato, porque no se sabe si este hecho realmente pasó o si es un mero ejemplo, pero sí nos muestra que hay 2 lugares en la eternidad: un lugar de tormento y un lugar de sosiego. Entonces ahí muestra cómo había un rico que había festejado la vida, había tenido banquetes y había disfrutado mucho en su vida, pero también había un mendigo que había pasado mucho dolor y mucho sufrimiento en esta vida, ¿verdad?
Y no nos cuenta más la historia, pero suponemos que el rico muchas veces habrá visto al mendigo en la puerta de su casa y no le habrá causado ninguna impresión de misericordia, no habrá hecho con él un acto de caridad. Por eso los pone en contraposición la vida de uno y la vida del otro. Entonces, la historia muestra también de que no hay posibilidad de volver de ese lugar. El cielo es el lugar espléndido donde va a estar las personas que Dios en su gracia y su misericordia así lo disponga, y el infierno donde van a estar las personas para el tormento eterno. Y no hay posibilidad de que de allí vuelvan a esta vida. También podemos mostrar también de que los muertos tampoco pueden regresar de la tumba para contar, ¿verdad? Entonces, eso, mucha gente está confundida en eso y dice que de repente hay muertos que divagan, que andan por este mundo en pena, almas que andan perdidas porque no encontraron el camino. Bueno, la Biblia no habla que eso sea posible. La Biblia dice que es esta vida, luego viene la muerte, después el juicio, ¿no? Y ya no hay forma de volver atrás. Eso es lo que podemos sacar de riqueza de este pasaje, de cómo este hombre que nunca contempló capaz la idea de que le pudiera pasar ir a un lugar de tormento, porque siempre vivió en fiesta, una vez que está allí, quería o se acordaba de sus familiares, de sus seres queridos, y quería que alguien les avisara, que alguien les mostrara que había una forma de no ir a ese lugar. Pero eso no iba a poder ser. Ya estaban dispuestos la ley de Moisés, los profetas, y ahora que nosotros tenemos la Biblia completa, ¿no? Los evangelios, ya en ellos está la riqueza para poder tomar una decisión antes de llegar a esos lugares. Es una cuestión de creer con una convicción seria de que la Biblia dice lo correcto, que hay sí un lugar para ir después de esta vida, un lugar bueno y un lugar que nadie querríamos ir si supiéramos, ¿verdad? Exactamente. Es una realidad que tenemos muchos ricos en el mundo. Es una realidad. Nosotros comparando nuestro bolsillo con personas que no tienen ningún tipo de preocupación, porque por la misericordia de Dios, Dios ha distribuido a través de todos los tiempos a cada hombre un capital, ¿no es cierto?, para que lo podamos distribuir a los demás, para que lo podamos administrar, en una palabra. El rico nunca ha recibido tanto y cuanto solamente para su placer. Nosotros tenemos pruebas en las Escrituras que la mayoría de las personas que han recibido cierta cantidad de bienes en la vida es para que sepa de alguna manera administrar bien sus bienes y ayudar a su prójimo. Ayudar en el sentido del trabajo, ayudar en el sentido de favorecer, ¿no es cierto?, que los que están a su alrededor puedan vivir un poco mejor. Eso le pasó a José en la Biblia, aquel gran economista judío que fue deportado, ¿no es cierto?, a Egipto, y sin embargo un día, siendo él judío, pasó a ser gobernador de la economía de Egipto. Y este José, dice la Biblia, que se hizo muy rico allí como economista, porque el mismo faraón le favoreció de tal manera que le dijo, bueno, administra todos mis bienes, ya que tú cuando manejas el dinero lo multiplicas. José era un buen administrador, y un buen administrador es una persona que multiplica los bienes, multiplica, y cuando Dios pone en las manos de una persona recta,
una persona temerosa de Dios, el dinero, esa persona es increíble cómo llega a beneficiar a miles. Y eso le pasó a este hombre José en la Biblia, el judío José. Y sin embargo, es importante cómo ha pasado el tiempo y llega un momento en que José llega a salvar a toda su familia de la ruina, debido a haber administrado muy bien esa riqueza. Ahora nosotros vemos que aquí este rico de la parábola estaba todos los días disfrutando de sus bienes y tenía a quien ayudar. Tenía en la puerta de su casa un mendigo, una persona que no podía gozar, ¿no es cierto?, de un buen alimento porque no era de él, no lo podía conseguir, no estaba capacitado para hacerse de un buen momento de placer. No, lo único que a él le tocaba en la vida era estar allí como mendigo, tirado a la puerta de un rico y mirando cómo el otro disfrutaba. Y yo estoy viendo en estos tiempos, querido amigo, cuánta gente pobre, humilde, sencilla, llega a nuestra puerta y nosotros nos cuesta darle una mano, nos cuesta darle trabajo, nos cuesta darle alguna manera de que tenga un momento de alegría, ¿no es cierto? ¿Qué dolor causa el corazón de Dios ver cómo se maneja el ser humano en este aspecto? Por esas razones que encontramos en la Biblia que estas dos conductas, una la del rico y otra la del pobre, eran tan diferentes que tuvieron diferentes destinos. Diferentes destinos. Dios había preparado una manera de agasajar a este hombre humilde después que murió. Dice que fue recibido en el cielo. Es una parábola, es una enseñanza de Jesús. Y si Jesús lo dijo, gloria a Dios porque es verdad. Entonces, este hombre fue recibido en el cielo, un hombre pobre, humilde, y nunca había podido disfrutar las cosas materiales de esta vida. Pero según las Sagradas Escrituras, acá vemos que allá en los cielos fue recibido y consolado y alegrado su corazón. El tormento que vivió en esta tierra como pobre, como humilde, necesitado, lleno de necesidad de medicina incluso, porque dice que era un hombre que estaba llagado. Entonces, ese tormento se terminó. Una vez que Dios se lo llevó, se terminó. Y la Biblia dice que en los cielos no habrá llanto ni dolor, no habrá separación, no habrá esas cosas que hay acá, esas cosas angustiantes. Y sin embargo dice que cuando murió el hombre rico, fue un destino diferente. El destino fue tan tremendo que dice que pasó a la eternidad y abrió sus ojos y se encontró en un lugar de tormento eterno. El tema del infierno, el tema del tormento, es algo real, no es un pensamiento, no es una teología barata, no es una filosofía, es una realidad de nuestra naturaleza humana. Está establecido, dice la Biblia, a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Por esa razón es que todos los días escuchamos cómo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y ese mensaje es un mensaje para salvarte. Es un mensaje para que tú tomes en cuenta que Dios te está dando una gran oportunidad, ¿no es así, David? Ya en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas decía, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y ahí está mostrando que a través de este relato de Lázaro se han cumplido varios de las premisas de ese Sermón del Monte. Los que tengan hambre y sed de justicia, ¿no? Los que lloran. Allá serán. Bueno, y en contraposición tenemos un lugar donde van a ir los condenados. Y usted me podrá preguntar, bueno, ¿quiénes son los condenados?
Y bueno, los que fueron puestos en cuarentena. y sí, aquellos que durante esta vida no hicieron las paces con el Creador, no dijeron a Dios, reconozco que soy pecador, que soy culpable de juicio, reconozco que he fallado muchas veces, pero quiero creer en ti, quiero cambiar mi vida y quiero estar en el lugar donde me van a consolar de lo que he sufrido. Exacto. No en el lugar donde me van a castigar por lo malo que haya hecho. Y ese es el mensaje. Y muchas veces no se predica sobre el infierno, porque hay un descreimiento muchas veces de la gente diciendo, bueno, quieren asustar a la gente para que la gente por miedo se convierta. No, es algo real, es algo que está en la Biblia, es algo que no es una alegoría o una metáfora, no, es algo que está estipulado de que las personas, después de pasar por esta vida, paguen por sus actos. Había una persona que en un tiempo se jactaba y decía, no, yo ando bien delante de Dios porque Dios me bendice, me llena de todo tipo de bien, tengo salud, tengo esto, tengo lo otro, entonces tengo casa, tengo auto y Dios está conmigo. Es decir, hay mucha gente que está confundida, David. Como este hombre rico nunca pensaba ni en el pobre, ni en Dios, ni en nadie, porque dice que no le faltaba nada. Entonces, el día que Dios decidió que se termine su plazo, su tiempo acá en la tierra y lo mandó a otro lado, ese día dice que abrió sus ojos en otro lugar, en un lugar de tormento eterno, y allí dice que ya no recibía nunca más este placer de poder disfrutar de todos sus bienes. Dice que así desnudo como vino, así se fue. Y todo lo que había hecho en la vida y todo lo que tenía, ¿de quién será? Dice la Biblia. Y como decía usted, pastor, en la Biblia dice que Dios hace caer la lluvia como bendición sobre justos y sobre injustos. O sea, no es que me vaya bien, no quiere decir que Dios esté contento con la vida que llevo. Simplemente es lo que me ha tocado en suerte o lo que me ha tocado por la misericordia de Dios, de repente, de tener una posición o un trabajo mejor que el de otra persona. Pero no me hace justo delante de Dios. ¿Qué hago con lo que gano? Eso me puede llevar a ser justo delante de Dios. David, el bien real del ser humano se siente en el alma, no en el bolsillo. No en el bolsillo. Es decir, no es porque yo tenga el bolsillo lleno que voy a estar bien. No, yo estoy bien si tengo paz en mi alma, en mi corazón, porque tengo paz con Dios y con la gente. Y otra cosa que caemos muy seguido en creer es que, bueno, si aquel está pobre porque no trabaja, o porque algo mal habrá hecho, sí, o porque no estudió, es una tendencia. Entonces le echamos la culpa al otro de la circunstancia por la que está pasando y con eso nos sentimos bien con nosotros mismos. Como nosotros hicimos la cosa mejor o quién sabe, nos tocó nacer en una mejor condición, ¿no? Hicimos las cosas medianamente más prolijas. Entonces nosotros merecemos lo que tenemos y el otro que está en mala condición merece estar mal. Pero eso no nos justifica delante de Dios. Yo sé que el trabajo del hombre naturalmente va a dar beneficios, ¿no? El trabajo naturalmente te va a producir dinero, te va a producir un bienestar. Pero eso no quiere decir que estén todas las cosas arregladas. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Aquel que tenga 2 túnicas, dele una al que no tenga ninguna. Exacto. Nunca dijo Jesús aquel que se compró las túnicas o que trabajó duro para tener esas 2 túnicas, dele al que no trabajó nunca. Digo, la condición no la mide Dios de la manera que nosotros la medimos. Nosotros sí tratamos de volcar justicia sobre la circunstancia, pero no es así. Con lo que tuviste, si estás bendecido, bueno, agradece por eso y ayuda a aquel que está en una condición distinta. Hoy por hoy vemos en muchos lados golpear casa por casa, vender
alguna cosita, vender, bueno, ayuda en lo posible al que está vendiendo. Por lo menos lo tratemos bien a esos muchachos. Ahí está, están ganándose la vida, están tratando están de hacer... buscando una salida, A veces nos cansa, pero bueno, hay que mirarlo de esa manera. El que vende verduras, el que vende alguna cosa en la playa, en la costa, bueno, hay que siempre ponerse en el lugar del otro. Nunca pensar... este me molesta. Claro, mirá, yo estoy tranquilo y me vienen a vender, como 3 me han venido a vender ya. No, tratemos de hacer bien con nuestros bienes, Dios lo premia, y tratemos en esta vida de hacer las paces con Dios. Yo sé que el otro día, 2 veces seguida, una persona se acercó a ofrecerme la misma mercadería y no se acordaba que lo había... Y yo, como estaba apurado, le dije, mirá, en otro momento hablamos, y me fui. Pero después me sentí mal, es decir, el verdadero cristiano tiene que sentirse mal cuando deja ofendido a alguien. Nosotros no podemos tener un corazón de piedra, un corazón frío, un corazón duro. Tenemos que ser respetuosos, educados, saber tratar con la gente. O sea que creo que ese punto está fallando también en este tiempo. Sí, será. Muy bien, y la cuarentena que te puede salvar de esta situación de condenación eterna es en este mundo. Esa cuarentena es estar en Cristo. Si uno está en Cristo, puede estar haciendo mérito para esa vida eterna. Como dijo en un relato de la Biblia, dice de un hombre que había hecho los graneros más grandes y todo por sus bienes, pero cuando venían a buscar el alma, de nada le servía lo que había ganado. Sin embargo, Jesús dijo, hagan tesoro en los cielos. O sea que el diablo, en Mateo capítulo 4, quiso ponerlo en cuarentena a Jesús, cuando lo llevó, cuando lo fue a tentar en el desierto, ¿te acuerdas? 40 días y 40 noches. Y salió perdiendo. Porque el Señor todo lo enfrentó con el conocimiento de la palabra. Escrito está, la Biblia dice esto y esto. El Señor se lo contestó. Entonces ese tipo de apartamiento para Dios vale la pena. No el que nos lleven a una cárcel o a un hospital porque hemos contraído una gran enfermedad del pecado, porque vamos a relacionar siempre, de acuerdo a las Escrituras, que las enfermedades tienen un origen espiritual. No importa quién sea, yo o cualquiera, las enfermedades todas tienen un origen espiritual y ese origen es el pecado. El pecado genera corrupción, dice la Biblia, pero el Señor dice, yo he vencido al mundo, no teman, yo los ayudaré. Muy bien, ese es el mensaje que hemos tenido hoy para compartirte. Recuerda que siempre estás a tiempo, mientras Dios te dé un día más de vida, de hacer esa pequeña oración delante de Dios y entregar tu vida a Cristo. Que ya no seas tú el que vive y el que busca las cosas por tu propia voluntad o por tu propia cuenta, sino que Él sea el que obra en tu vida. Él va a enderezar tus caminos, va a enderezar tus pasos, tu vida va a cambiar de una manera maravillosa.